Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta actividad de educación financiera que nos reúne esta tarde. El programa de educación financiera de Fundación Ibercaja se dedica, además de difundir la cultura financiera, a hacer divulgación económica. Hace unas semanas, los reguladores del Plan, Banco de España y Comisión Nacional de Mercado de Valores nos instaban a trabajar un tema que les preocupa especialmente, que es el tema de género, el tema de por qué las mujeres o las niñas tienen peor acceso a la formación económica que los hombres. Desde Fundación Ibercaja estamos convencidos de apoyar aquellos programas que se dirigen a toda la sociedad y que generan igualdad. Por eso, para nosotros era importante buscar referentes femeninos que inspirasen a los niños y a las niñas, que van a tener figuras que seguir y que admirar, y una de ellas era Alicia Muyor, esa economista, esa primera mujer economista aragonesa que se incorporó al Fondo Monetario Internacional. Por eso, dando respuesta a ese interés, fue cuando surgió esta colaboración con Colegio de Economistas y Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, y hoy tenemos la suerte de presentar este ejemplar de este libro sobre la vida de esta economista. Para contarnos todo este proyecto, tanto la vida de Alicia Muyor como la historia de esta publicación, van a participar hoy José Luis Rodrigo Escrig, director general de Fundación Ibercaja, Francisco Gracia, decano del Colegio de Economistas, y Ana Yetano, decana de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. Espero que lo disfruten tanto como nosotros y que pasen una buena tarde. José Luis, por favor. Buenas tardes. Director General de Política Económica del Gobierno de Aragón, decana de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, decano del Colegio de Economistas de Aragón, director del Banco de España, director de Relaciones Institucionales, Marketing y Comunicación de Ibercaja Banco, familia, amigos todos, buenas tardes. Quiero, en primer lugar, darles la bienvenida al Patio de la Infanta para la presentación de la quinta entrega de la colección Economistas Aragoneses, en esta ocasión dedicada a la economista zaragozana, además de economista zaragozana, de economista gran zaragozana de la que tenemos que presumir todos los zaragozanos y estar orgullosos. Me refiero a Alicia Muyor, quien fue la primera mujer economista y aragonesa en trabajar en el Fondo Monetario Internacional en 1973. La publicación ha sido posible gracias a la colaboración conjunta entre el Instituto de Estudios Fiscales, el Colegio de Economistas de Aragón, la Facultad de Economía y Empresa de Zaragoza, que además celebra el 50 aniversario de los estudios universitarios de Economía y Empresa. Muchas felicidades. Y, por supuesto, Fundación Ibercaja. Con la Universidad de Zaragoza nos une una estrecha relación de colaboración en programas, becas, cátedras y proyectos, signo inequívoco de la relevancia que Fundación Ibercaja otorga a la educación y de nuestro apoyo a la universidad como cuna del conocimiento y la investigación. Qué mejor muestra de ello el hecho, por citar una de las relevantes noticias para nosotros en Fundación Ibercaja y en Ibercaja recientemente, como fue el hecho de que el presidente de la Fundación Ibercaja, Amado Franco, fuese doctor honoris causa hace unos meses por la Universidad de Zaragoza. E insignia también, hace unos poquitos años, insignia de honor de la Facultad de Economía y Empresa. Asimismo, el Colegio de Economistas de Aragón es uno de nuestros principales colaboradores en el programa de educación financiera. En esta línea, para Fundación Ibercaja, es imprescindible el trabajo que realizamos en materia de educación financiera, en torno a la que impulsamos uno de nuestros principales programas formativos, con el objetivo de incrementar la cultura financiera de la ciudadanía con talleres y jornadas de finanzas básicas que impulsamos anualmente y que dirigimos a escolares, personas mayores y público en general. Nuestro programa de educación financiera da respuesta desde 2013 al compromiso de Ibercaja Banco con el Plan de Educación Financiera Nacional, liderada por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y con el fin de promover una alfabetización
financiera básica para todos los ciudadanos. Alicia Muyor Sebastián nació en Zaragoza el 12 de octubre de 1941. Su padre, Nicolás Muyor, fue militar y su madre, Corina Sebastián, maestra. Fue una alumna aventajada desde ya pequeña, que siempre estudió gracias a becas, las cuales le llevaron hasta Estados Unidos. Continuó con sus estudios de licenciatura en Economía en Barcelona porque todavía no se había fundado la facultad en Zaragoza. Finalizó su carrera en 1966 y al año siguiente trabajó como investigadora en el Banco Urquijo de la ciudad condal. A partir de ahí empezó su carrera internacional y, aunque nunca volvió a residir en España, viajó en varias ocasiones a Zaragoza para ver a su familia. En el curso 1967-1968 consiguió una beca para estudiar un diploma en Relaciones Internacionales en la Universidad Johns Hopkins en Bolonia, para después obtener una de las prestigiosas becas Fulbright para cursar el doctorado en Estados Unidos en la Universidad de Illinois en 1968. Su director de tesis, Robert W. Gillespie, profesor asociado de Economía, dijo de ella que su trabajo se encontraba por encima de la media y destacó su capacidad intelectual y su tenacidad. Buena zaragozana. Entre sus áreas de interés destacaba el desarrollo económico y el mercado internacional, sobre el que versó su tesis centrada en el caso de España. Finalmente entró en el Fondo Monetario Internacional en 1973 como profesora de la fundación de la institución para dar clases a delegados de los distintos países miembros. En estos años, era la única mujer en todo el grupo de formación. En el FMI permaneció 20 años hasta su muerte el 15 de enero de 1993, momento en el que había ascendido a economista senior del organismo. Alicia Muyor, además de economista brillante, fue una mujer comprometida con su tiempo. En Estados Unidos formó parte de la Asociación Mujeres Graduadas en Ciencias, que buscaba potenciar estos estudios entre las niñas, un tipo de iniciativa que se mantiene hoy en día en todo el mundo para reducir la brecha de género en las titulaciones científicas que todavía existe. Gracias a la generosidad de sus sobrinas, hemos podido hilvanar su vida. La investigación posterior ha permitido seguir sus pasos en Estados Unidos, publicar un reportaje especial con su vida personal y trayectoria profesional en Heraldo de Aragón y llegar hasta esta obra que presentamos hoy, que recoge la esencia de su tesis y que le da un lugar entre los economistas aragoneses. Una brillante profesional, mujer y aragonesa, Alicia Muyor, que merecía este libro que presentamos hoy en Zaragoza, en su ciudad. Muchas gracias, espero que disfruten de la presentación y la verdad que para mí, personalmente, es un día para sentirme muy orgulloso de presentar una gran zaragozana, una gran aragonesa y hacerlo en esta casa, en Fundación Ibercaja, Invercaja Banco. Muchas gracias. Buenas tardes, querido Javier, director general, anfitrión, querido José Luis, vicedecano del colegio, querido Enrique, decana del colegio, de la facultad, también miembro del colegio, Julio, resto de autoridades y de amigos. Buenas tardes. Luego me referiré a la familia también de Alicia Muyor en la parte de agradecimientos. Mi intervención va a ser muy breve. Pretendo solamente dar un par de mensajes o tres. Primero quiero decir que estamos en el patio de la Infanta, cosa que todos sabemos. Pero la verdad es un ámbito espectacular. Uno cuando se siente aquí, la verdad se da cuenta de lo que tiene la ciudad, ¿no? Y lo que tiene la institución, José Luis, que tú diriges, ¿no? Yo he estado muchas veces allí, ¿no? Y la verdad que uno es consciente de dónde está. Cuando está uno aquí os confieso que aún es más consciente, ¿no? Porque este atril, la verdad que impone, ¿no? Impone el atril e impone el marco, ¿no? Antes de hacer una breve semblanza de la colección de cronistas aragoneses, que es la colección a la que va a pertenecer y ya pertenece esta quinta obra, y un capítulo de agradecimientos,
quería hacer un par de reflexiones. Para nosotros, para el colegio, es un día de celebración y de orgullo, como bien decía José Luis. De celebración porque dentro de las funciones del economista y del colegio y de nuestro propósito de ser agente social en el campo de la economía, pues está efectivamente también con nuestros medios divulgar, ¿no? Divulgar la economía, los economistas, sus mensajes, sus recomendaciones. Y no siempre es fácil, ¿no?, encontrar un contenido, ¿no?, a este propósito, yo creo que tan loable como economistas. Hoy lo conseguimos. Hoy conseguimos hablar de economía, hablar de economistas. Luego la decana Ana Yetaro nos contará el contenido del libro, muy actual, ¿verdad, Ana? Según me decías ayer, con algunas demandas no cumplidas, ¿verdad?, después de tantos años, parece mentira. Pero la verdad que hoy conseguimos, ¿no?, dar propósito a ese, y contenido a ese propósito de divulgación, ¿no? Estamos muy contentos, la verdad, y muy orgullosos porque además el resultado de este trabajo es un resultado que viene como consecuencia de un concepto que nosotros desde la Junta del Colegio hemos desarrollado y hemos potenciado siempre, que es el de la colaboración entre instituciones. Qué decir, ¿no?, de la época de mi querido y siempre recordado Javier Nieto, ¿no? Como bien sabéis, siempre hemos estado muy preocupados, ¿no?, de que el colegio colabore y entienda y extienda su participación con otras instituciones hermanas y cercanas y amigas, ¿no? Nosotros en nuestro mandato, ¿verdad?, lo decimos María Ángeles, Enrique, el concepto alianza. Queremos reforzar, ¿no?, queremos reforzar ese enfoque de colaboración con instituciones, como digo, cercanas y amigas. Luego las mencionaré, las has mencionado ya tú, José Luis, pero luego entraré en ello, ¿no? Y hoy es una muestra palpable de que las alianzas contribuyen. Ayer, José Luis, lo decías muy bien en tu discurso de clausura de la 5ª Cena Solidaria de Ibercaja. Por cierto, enhorabuena por la organización y por la capacidad convocatoria. Ahí estábamos muchísimas personas. Y hablabas efectivamente, José Luis, no lo he copiado, estaba escrito ya aquí, pero coincidimos en el mensaje, ¿no?, de que las alianzas, juntarse, no suma, multiplica. Y es verdad, esto, ¿verdad?, Felipe, lo comentabas hace un momentito, es una cosa que parece obvia, ¿no?, y conocida lo es, pero hoy tenemos la forma evidente, clara, contundente de confirmarlo. Las alianzas, la colaboración multiplica, no suma. Y este libro es gracias al esfuerzo, a la dedicación de todos nosotros, ¿no? Así que enhorabuena a todos, ¿no? Bueno, muy breve, como decía, me han preparado aquí una cita que por supuesto que voy a compartir con vosotros, del profesor Román Perpiñá Grau. Yo no lo conocía y me metí en internet, a veces no sé de todo, ¿no? Y es un fantástico economista, maestro de maestros, El profesor Velarde se manifestaba discípulo del profesor Perpiñá. Decía una frase cortita pero muy contundente, ¿no? Aragón fue, en toda España, donde existieron los mejores pensadores económicos. Esto no lo dice cualquiera, lo dice el profesor Perpiñá. Nosotros, modestamente, yo creo que con esta colección estamos poniendo de manifiesto esto, ¿no? Estamos poniendo en valor pues, los trabajos, las ideas de economistas muy relevantes en nuestra región, ¿no? Pues bien, la colección de economistas aragoneses nace en el año 2009 como una edición facsímil que lo que pretende es reunir breves y escogidos obras de aragoneses economistas. La verdad que fue una gran idea que partió en el año 2009 y el primero de estas obras es la referida al discurso del ostense Lorenzo Normante, que como sabéis, y si no lo comento ahora, hace ya como consecuencia de la primera cátedra de Economía de España, que fue aquí, en Zaragoza, pues Lorenzo Normante hizo su discurso en el Paraninfo de apertura de esta primera cátedra. Yo creo que era un motivo, ¿no?, más que importante, ¿no?, desde luego interesante y emblemático, para que este fuera el motivo de nuestra primera obra, ¿no? Fue seguida de dos obras también de dos economistas conocidos por todos, ilustres, por supuesto que sí, Joaquín Costa, que decir de Joaquín Costa, y Clemente Herranz y Lainz. La pandemia pues, a todos nos paró nuestras iniciativas, tuvimos unos años donde no pudimos continuar con la edición de los siguientes libros. Y el cuarto, pues qué decir del cuarto libro, ¿no? Te miro, Enrique, de José Luis, Paco Bono, ¿no? El libro de nuestro añorado, querido y siempre recordado Paco Bono, obra póstuma, un ensayo, ¿verdad?, que no fue escrito con el objeto de que fuera publicado. Fue un ensayo que escribió él, ¿verdad?, pues como una forma de profundizar en sus conocimientos, ¿no?, y en sus reflexiones. Y gracias a la labor de Javier, de María Ángeles, de Enrique, pues esta obra vio la luz
como, por supuesto, autorizados por supuesto por su viuda y su familia, y vio la luz como cuarta obra de nuestra colección, ¿no? Hoy tenemos el gusto, ¿no?, pues de presentar la quinta obra. Tenía aquí una línea sobre ella, no lo voy a hacer porque José Luis lo ha explicado perfectamente y luego también Ana pues nos extenderá. Y es verdad, hemos colaborado en lo que es la obra del Instituto de Estudios Fiscales, la Fundación Ibercaja y la Facultad, que además esta obra tiene un significado especial, como me hubiera enseñado José Luis, permíteme que lo enfatice, porque coincide con la celebración del 50 aniversario de los estudios de Economía y Empresa de la Universidad, de nuestra querida facultad, de nuestra hermana la facultad, ¿no? Pues, por lo tanto, también adquiere ese significado especial, ¿no? La trayectoria de Alicia es un ejemplo inspirador, que duda cabe, de cómo a través de la excelencia se logra romper las barreras sociales y profesionales. Comentábamos antes, ¿verdad? En el libro se ven, ¿no?, algunas fotos de nuestra compañera Alicia Muyor rodeada de un número tremendo, ¿no?, de profesionales, todos hombres. Lo que Alicia tuvo que trabajar, el mérito que tuvo que acreditar para que en aquellos tiempos, donde las barreras eran lo que afortunadamente hoy se va superando, lo que tuvo que demostrar seguramente Alicia Muyor para estar en ese entorno, ¿verdad?, tan complicado. Bueno, acabo con el capítulo de agradecimientos. No lo hago como un paso de la necesaria cortesía, como no, sino también para expresar que este agradecimiento se refiere a personas, instituciones, sin las cuales esta publicación no habría sido posible su edición. Por lo tanto, estamos hablando no solamente de colaboradores, sino de colaboradores necesarios. Y por eso yo quiero enfatizar este asunto, este matiz, ¿no? Por lo tanto, vamos a empezar pues, por el orden que aquí tengo. No quiere decir que el orden tenga más o menos mérito, ¿verdad? Al director general del Instituto de Estudios Fiscales, Alain Cuenca, clave para la autorización de la publicación del trabajo. Sin su autorización, ¿verdad?, pues esta obra no podría haber visto la luz, ¿no? Por supuesto, Fundación Ibercaja, ¿no?, comprometida, como se ha dicho, ¿no?, por la difusión del conocimiento y líder en educación financiera en nuestra comunidad, que no dudó en embarcarse en este proyecto de deducción, tratándose de una aragonesa de la talla de Alicia Muyor. A nuestra Facultad de Economía y Empresa, que se suma, pues, como hemos dicho, a la celebración de su 50 aniversario, ¿no? 50 aniversario que lástima que no fuera 60 o 70, porque si no Alicia no se habría ido a Barcelona a estudiar. Se fue a Barcelona porque no había facultad, ¿no? Con un poquito más, ¿verdad?, se habría quedado aquí, ¿no? Seguro que se habría quedado, porque yo creo que era una aragonesa de pro. A Marisol Arquez, muchas gracias, Marisol. Gracias, Marisol, directora de la Biblioteca Universitaria de Jordán de Aso, por facilitar el original del que se ha hecho la reproducción. El trabajo publicado, como se ha dicho, forma parte de la tesis doctoral de Alicia Muyor, que hizo en Estados Unidos en la Universidad de Illinois en 1973. Gracias a las sobrinas de Alicia, he tenido el gusto de conocerlas ahora, a Laura y Beatriz, hemos podido incorporar valiosas fotografías a nuestra obra, a la obra de todos, que enriquecen el contenido del libro, ¿no? El papel del Hado de Aragón, Beatriz, ha sido fundamental para contribuir a la divulgación del legado de Alicia Muyor en nuestra región. Hoy seguís en ese empeño de divulgación en un artículo muy interesante. Así que muchas gracias a Alicia y a las documentalistas compañeras a Beatriz y a las compañeras documentalistas que la acompañan, Mapi Rodríguez y Carmen Ayala. Además, Beatriz ha escrito la introducción del libro, que te ha quedado fenomenal. Así que, Beatriz, pues enhorabuena, ¿no? Bueno, y lo último, pues al Colegio Economista, ¿no? Algo hemos hecho, ¿no? Yo poco, ¿no? Yo no entorpecer, ¿no? Que ya es algo, ¿no? Sí, que no entorpecer es un activo, ¿no? Yo eso lo hago bastante bien, ¿no? Y María Ángeles, pues enhorabuena, la verdad. Eres la gerente de nuestro colegio en fin, con todo la conocéis. Ahora, si yo hablo bien de ella, pues se va a enfadar conmigo. Y como no quiero que se enfade, porque cuando me riñe con contundencia, pues ahí lo dejo, ¿no? Pero tu trabajo, María Ángeles, ha sido espectacular, ¿no? Has buceado en fondos de biblioteca, has localizado trabajos publicados en el FMI, has contactado con las personas que hacía falta contactar para que nos permitieran publicar el libro. Así que enhorabuena, tu función en el colegio, ya lo sabes, es fantástica y todos te la reconocemos. Aquí venían de las alianzas, como ya lo he dicho, no lo voy a repetir, pero en fin, queremos enfatizar, ¿no? Estamos muy contentos, ¿no?, por el resultado de las alianzas y de la colaboración entre todos nosotros, ¿no? Esta obra, sin duda, para terminar, representa para nosotros un homenaje a una figura excepcional de la economía aragonesa como es Alicia Muyor. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Me voy a sumar a todos los agradecimientos que tanto José Luis como Paco han dicho que a todos aquellos que nos acompañan, pero es verdad que es importante en un día como hoy, cuando se publica este 5º número de la colección de economistas aragoneses, incidir y reincidir en ese esfuerzo que han puesto muchas instituciones y muchas personas en realizarlo, ¿no? Yo no puedo bajar de aquí sin agradecer a María Ángeles y al Colegio de Economistas, a Fundación, a José Luis y a Maite por vuestra labor, al Heraldo de Aragón, a Beatriz y a las documentalistas, a la familia de Alicia por querer compartir con nosotros este día y por además todas las fotografías y ayudarnos a hacer este homenaje tan importante a una economista aragonesa, ¿no? Mostrando que, como decía Paco, cuando nos aliamos todos, como dicen los ODS en el número 17, siempre ganamos y ganamos más. También han anticipado tanto José Luis como Paco que ese libro contiene una introducción muy interesante que ya han resumido, pero en la que a mí me gustaría destacar que se muestra esa Alicia que es muy inquieta, que como buena aragonesa es montañera, que confirma la necesidad de la región, que ya nos decía el otro día Antonio Aznar, el primer decano electo, de tener una facultad de Economía y Empresa, porque si no, los estudiantes iban a Madrid o Barcelona, por tanto, confirmando que dábamos respuesta, ¿no?, a una necesidad. Pero que también muestra la necesidad de becas para fomentar el talento, que también muestra la relevancia de la internacionalización en el mundo universitario. Parece mentira que a día de hoy un estudiante español pueda tener más dificultades para ir a hacer un doctorado a Estados Unidos que entonces. Por tanto, hay que destacar su labor y también, como ha dicho Paco ya, que cumplía esa labor que a día de hoy estamos reforzando tanto, que son las STEAM, fomentar que las niñas accedan a todas las ciencias y campos del saber. El libro, su parte central, está dedicado a un capítulo, como han dicho, de su tesis doctoral, la sustitución de las importaciones en España, cuantificación y análisis crítico. Como bien han dicho, Marisol fue la encargada de localizarlo, el Instituto de Estudios Fiscales el que nos autorizó a reproducirlo y por eso estamos también hoy aquí. Cuando Alicia publica este artículo, ella ya trabajaba en el Fondo Monetario Internacional, es 2 años más tarde de entrar, en el año 75, y por tanto ella aclara que las opiniones que expone son propias, son suyas, y no tanto la opinión de una institución del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le permite? Es un planteamiento crítico, el planteamiento crítico de todo economista que no tiene que tener detrás las barreras que puede poner una institución a veces al verter opiniones. Y es en ese planteamiento crítico cuando Alicia dice, bueno, ha habido unas políticas que han tratado de mejorar la competitividad en España, pero nadie se ha planteado si han dado resultados o cuál ha sido el coste. Idea que hoy podríamos traer al día de hoy con la implementación de muchas políticas. Lo que analiza Alicia es el primer Plan de Desarrollo Económico y Social español, implantado entre el 64 y el 65, y hace una radiografía de las políticas que se implantan para pasar de una autarquía a cierto aperturismo en el ámbito comercial. Así, al analizar las distintas medidas y los resultados de esas medidas, es capaz de identificar cuáles fueron los errores, de proponer mejoras a futuro, decir por dónde deberían haber ido esas políticas. Lo hace de manera impecable, sí. Cuando podáis leerlo en detalle, el lenguaje es espectacular y ahí nos explica de forma sencilla pero a la vez compleja, porque aplica metodologías muy interesantes, cómo medir a través de la sustitución de las importaciones la competitividad del mercado español, entendiendo que si se sustituyen las importaciones es porque los productos españoles son más competitivos que los extranjeros. Hay que tener en cuenta que cuando ella hace este estudio es el año 60, busca datos del 66-69 y como os podréis imaginar la disponibilidad de datos no es ni de cerca la que tenemos hoy en día ni tampoco las herramientas.
Han dicho que su director de tesis reafirmó su constancia y ella también agradece a su director y agradece en esa tesis también a su madre, pero no solo por el acompañamiento que solemos tener desde nuestra familia cuando hacemos una tesis doctoral, sino porque también es su madre la que se dedica a recopilar material en España y a enviárselo. Y es que su madre, Corina, fue maestra, como mi abuela paterna, digo, algo en común tendremos, y hasta que se casó ejerció como maestra. Y además, tras la marcha de su hija a Washington, en el caso de mi abuela fue a París, viajó varias veces a visitarla, es decir, también contaba con una madre intrépida, con ganas de explorar el mundo. Además, en el trabajo ella también explica cuáles son las limitaciones de la metodología elegida, por qué la elige y cuáles son algunos de los aspectos a analizar. En el estudio se analizan 35 sectores. Ella combina los sectores económicos del CENAI con los sectores económicos con las clasificaciones internacionales. Y como he dicho, es muy interesante, y yo solo os daré algunas pinceladas porque si no evitaré que lo leáis, y yo creo que es muy interesante de leer. Al estudiar distintos sectores permite ver distintas políticas y sectores con distintas características, con lo cual cada uno de ellos le permite llegar a unas conclusiones muy interesantes. Y también inquietantes, diría yo, porque algunas de esas políticas las estamos volviendo a repetir, sabiendo que daban lugar a fallos, pero también nos permite ver, si vemos la situación de la España que refleja Alicia en el libro, nos permite ver cómo la economía española también ha avanzado mucho, así que hay parte de luces y de sombras. En esos 35 sectores que ella analiza hay 15 donde la sustitución de importaciones es negativa, en 17 es positiva, en otros 3 neutro. Es verdad que ella dice, bueno, tenemos que tener en cuenta que en ese momento en España se había abierto recientemente al comercio exterior, con lo cual es normal que en ciertos sectores las importaciones estuvieran en cierta medida creciendo. Y también destaca que también en el periodo entre el 39 y el 59 España había estado muy cerrada y eso había creado un sistema de empresas muy pequeñas con muchas dificultades para competir a nivel internacional y con un equipamiento muy anticuado. De manera rápida, si vemos los sectores de los que ella habla, pues el principal sector entonces en la economía, la agricultura, pero también habla de ganadería, de productos forestales, incluso introduce alguna justificación o razón por la que hay que conservar el medio ambiente. Habla de las industrias del cacao, del tabaco, habla del carbón de baja calidad. Algunas cosas, como digo, de las que dice en el libro se han confirmado. También habla del curtido, la lana, el vino, productos químicos, siderurgia, automóvil. Y si nos fijamos en alguno de esos sectores, en uno de ellos dice la productividad es muy baja por falta de uso de tecnología, necesidad de modernizar el sector, ausencia de investigación y falta de formación técnica de la población rural. Necesidad de aprovechar las condiciones climáticas y una mejor conservación de las zonas forestales. Fijaros si algunas de estas ideas las podríamos seguir aplicando hoy en día. Cuando compara con otro de los sectores, demuestra que en aquellos sectores en los que se han implantado políticas de modernización y de concesión de créditos, lo que se ha conseguido es reducir la fluctuación de los precios en el mercado y mejorar la competitividad, aunque el hecho de que tuviésemos maquinaria muy anticuada es algo que sale de forma recurrente. En otro de los sectores vuelve a hablar de baja calidad, de proteccionismo por el subsidio, de cómo también las inversiones extranjeras están afectando a los precios de la energía, en concreto del petróleo en España. Y también habla, cuando habla de alguno de los productos, dice que los controles de precio pueden generar problemas y llevarnos a exportar con pérdidas. Y nos dice, hay productos en los que no podemos competir con el exterior y, por tanto, deberíamos centrar las políticas en otros sectores. Habla también del vino y habla como la política del vino en aquel momento estaba basada en el precio en sostener el precio en función de la graduación del vino, con lo que se consigue vinos de muy alta graduación pero de muy baja calidad.
Y también nos habla del textil, de la baja calidad del producto nacional, no tanto del textil sino del algodón, cómo se generan los mercados de derechos a la importación y que se siguen sin solucionar baja productividad, falta de especialización, maquinaria anticuada y necesidad de investigación para mejorar la calidad. También habla de los riesgos de la producción en masa. Y es curioso que el año en el que se publica este trabajo, en 1975, coincide con el aniversario de la Facultad de Economía y Empresa, pero también con la primera tienda Zara. Creo que en el textil, a nivel mundial, hemos avanzado mucho. En otro de los sectores, en el sector relacionado con el transporte y Renfe, nos habla también que en este sector las políticas son diferentes, se tiende a préstamos del Banco Mundial, lo que hace que el sector mejore su competitividad y consiga incluso competir a nivel internacional. Y dos sectores más en los que nos muestra por qué avanzamos bien son el calzado y el curtido, y nos dice que en estos casos la evolución fue mucho más favorable porque contaban con mano de obra especializada y además eran intensivos en esta mano de obra, lo que hacía que el efecto de esta mano de obra tan especializada mitigara en cierta medida la maquinaria anticuada y la fragmentación del sector. En definitiva, que cuando leemos este capítulo de la tesis doctoral de Alicia, vemos claro que la mejora de la productividad requiere inversión en bienes de equipo, investigación, no tanto medidas proteccionistas que perjudican a la productividad en el corto y en el largo plazo, y que es necesario trabajar para evitar la fragmentación y el exceso de pequeñas empresas que pueden perjudicar la productividad. Todas ellas, yo creo, medidas que leemos muchas veces en los informes económicos que publican las distintas instituciones. Si Alicia, desde ese Fondo Monetario Internacional, hubiera escuchado el pasado 2 de abril a Donald Trump en su presentación de la estrategia comercial, en lo que él anunció como el Día de la Liberación, con los nuevos aranceles, y esa claim que decía que cambiarían las relaciones económicas a nivel mundial, probablemente hubiera estado de acuerdo en la parte de que cambiarían las relaciones económicas, pero su aguda visión sobre aranceles y comercio internacional nos habrían brindado unas claves necesarias para navegar por las complejidades de esta nueva economía global. Hoy los aranceles vuelven a estar más de moda que nunca, generando debate y controversia. Por ello, leer este artículo o este trabajo de 1975 no puede estar de más actualidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, pues hasta aquí la presentación de este libro. Muchísimas gracias, José Luis, director. Muchas gracias, decano, y muchas gracias, decana. Y muchas gracias, familia de Alicia Muyor, que nos habéis compartido con nosotros esa historia de esta mujer referente. En la presentación yo iba apuntando, se ha hablado de economía, se ha hablado de aranceles, se ha hablado de comercio exterior, de las analogías que podríamos traer, muchos de los temas que comentaba Alicia los podríamos comparar hoy. Se ha hablado mucho de Aragón, de ese orgullo que tenemos que tener, ha salido varias veces, esa tenacidad, ese amor por las montañas. Se ha hablado también de las colaboraciones, de la importancia de las alianzas, que es otra característica de nuestro territorio, y de los agradecimientos, porque todos los que estamos hoy aquí somos entidades que colaboramos habitualmente. Pero no me resisto a destacar otros temas que han quedado más o que los hemos trabajado menos, que ha sido el tema de las becas, que Alicia Muyor estudió becada, y el tema del talento. No nos podemos permitir que se nos escape talento de nuestra comunidad autónoma. Entonces vamos a seguir trabajando, vamos a unir esas alianzas y esos esfuerzos de todas las instituciones para conseguir retener y poner en valor el talento que tenemos ya y conseguir crear
empujar y apoyar, que además es una de las misiones de nuestra institución, ese talento aragonés y que podamos retenerlo en nuestra comunidad. Y como las celebraciones y las uniones y alianzas se celebran brindando, les invitamos a que ahora compartamos y comentemos el libro con una copa a la salida. Muchísimas gracias por acompañarnos.